Como tema tenemos entonces el movimiento circular. Para eso vamos a hablar de dos cosas que son la velocidad lineal, dos conceptos que son velocidad lineal y velocidad angular. Lineal y velocidad angular. La velocidad lineal se nos da en una distancia, cuando estamos recorriendo un espacio o una distancia de un punto a otro, estamos midiendo durante algún tiempo, estamos midiendo una velocidad lineal. Cuando una rueda gira o cuando tenemos un objeto circular que gira sobre su mismo eje, estamos hablando de una velocidad angular. Para esto vamos a trabajar el siguiente ejemplo. El brazo radial de un sistema de irrigación tipo pivote central tiene un tiempo de rotación de 6 horas por cada revolución. Las distancias del pivote central a las boquillas M y N son 45 y 60 metros respectivamente. ¿Cuál es la velocidad lineal en metros por hora de cada boquilla? Para resolver entonces tenemos que tener los primeros conceptos. Una revolución es equivalente a una vuelta. Una vuelta es igual a 360 grados, que a su vez es igual a 2 pi radianes. Eso lo vamos a resolver entonces con estos dos primeros pasos. Primero, hallar la longitud de arco, y el paso 2 será hallar la velocidad lineal. Para eso hay que tener en cuenta las siguientes fórmulas. Primero, de velocidad lineal. La velocidad lineal es igual a distancia sobre tiempo. Velocidad lineal que está expresada con la letra V. Y la velocidad angular, expresada con la letra W, estará con el ángulo con respecto al tiempo. Entonces, la velocidad será igual a distancia sobre tiempo cuando estamos hablando de lineal, y la velocidad angular será el ángulo θ sobre el tiempo. Para la boquilla M tendremos entonces, primero, paso 1, hallar la longitud del arco. ¿Cuál será la longitud del arco? Dice que la boquilla M, la distancia al pivote central, son 45 metros. Entonces, 45 metros que va a estar multiplicado por 2pi. Entonces eso será la longitud del arco M. La longitud del arco M. 45 metros multiplicado por 2pi es equivalente a decir 90 pi metros. 90 pi metros. 45 metros multiplicado por 2pi me da 90 pi metros. Su velocidad lineal en ese caso, velocidad lineal será igual a distancia que acabamos de hallar, 90 pi metros, sobre el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Los datos que nos da el ejercicio nos dice que tiene un tiempo de rotación de 6 horas por cada revolución, o sea, sobre 6 horas. Eso será equivalente a dividir 90 entre 6, que me da 15 pi metros por hora. Para la boquilla N, tendremos la longitud de N será igual a 60 metros. Recuerden que habíamos dicho que entonces aquí esta boquilla era de 45 metros al pivote y aquí 60 metros al pivote. 60 metros multiplicado igualmente por 2pi. Eso nos dará como resultado 120 pi metros. Y su velocidad lineal será igual entonces a 120 pi metros
dividido igualmente en 6 horas. Tendremos entonces como resultado 20 pi metros por hora. Estos serán los resultados de la velocidad lineal de las boquillas M y de la boquilla N. Entonces, vamos a ver qué relación hay entre la velocidad lineal y la velocidad angular. Entre la velocidad lineal y la velocidad angular tendremos que tener en cuenta que R para velocidad angular es el radio de la circunferencia, que no olvidemos, y θ es el ángulo barrido. Velocidad lineal, lo habíamos dicho, es igual al espacio o la distancia sobre el tiempo. Y la velocidad angular es igual al ángulo sobre el tiempo. Como lo vimos en el ejercicio, para hallar la longitud del arco, lo que hacíamos, la longitud del arco efectivamente va a ser la misma distancia, lo que hacíamos era multiplicar el radio, para el ejercicio decíamos que eran 45 metros, por el ángulo que era 2pi, o 60 metros por el ángulo que era 2pi. Entonces, en ese caso vamos a tener que la distancia será igual al radio multiplicado por el ángulo. Distancia igual a radio multiplicado por el ángulo. Si yo reemplazo esta fórmula, vamos a reemplazarla en la primera. Tendremos como resultado que velocidad lineal será igual a distancia. Distancia la voy a reemplazar por el radio multiplicado por el ángulo dividido entre el tiempo. Distancia, que será radio por el ángulo dividido entre el tiempo. En este caso procedo a factorizar el radio, factor de el ángulo sobre el tiempo, y observemos que el ángulo sobre el tiempo es lo mismo que decir W. Velocidad lineal será igual al radio multiplicado por la velocidad angular W. Como ejemplo 2, tenemos calcular la velocidad lineal que recorre una rueda si tiene una velocidad angular de 85 revoluciones por minuto y tiene un radio de 40 centímetros. Punto 1, entonces expresar la frecuencia como velocidad angular. ¿Por qué la frecuencia? Porque tengo 85 revoluciones por minuto, la voy a pasar a ser una velocidad angular. Y segundo, multiplicar la velocidad angular por el radio de la rueda, que fue la fórmula que acabamos de hallar. Velocidad lineal va a ser igual al radio de la rueda por la velocidad angular. Ok, entonces expresemos primero la frecuencia como velocidad angular. Serán 85 revoluciones por minuto multiplicado por 2pi. Acuérdense que el ángulo en ese caso es dar la vuelta completa. 2pi. 85 revoluciones por minuto por 2pi me da 534 radianes por minuto. Ahora, la velocidad lineal será igual al radio, el radio de la rueda, que son 40 centímetros, multiplicado por la velocidad angular, que son 534 radianes por minuto. Tendremos entonces que la velocidad lineal será 40 centímetros multiplicado por 534 radianes por minuto. La velocidad lineal serán 21.360 centímetros por minuto. Claro, estos centímetros podemos transformarlos a metros o los minutos podemos transformarlos a segundos, pero pues esos ya son cambios de variable. En el ejemplo 3 tenemos la hélice de dos aspas de una avioneta tiene una velocidad angular de 52 radianes por segundo. ¿Cuál es la velocidad en pies por segundo de un punto situado al extremo del aspa? Entonces, tenemos, ¿cuál es el diámetro? Si vemos la gráfica, el diámetro completo son 8 metros, efectivamente el radio van a ser 4 metros. Tenemos la velocidad angular, que son 52 radianes por segundo. La fórmula que estábamos utilizando para velocidad lineal es igual al radio por velocidad angular.
tendremos la velocidad lineal será igual a 4 pies, porque 4 pies, acuérdense que es el radio, multiplicado por la velocidad angular que nos la da el ejercicio 52 radianes por segundo. 4 por 52 radianes por segundo, tendremos una velocidad de 208 pies por segundo. Un pie es equivalente a 30.48 centímetros. Voy a pasarlo a centímetros. ¿Cómo hago ese traslado a centímetros? 208 pies por segundo lo multiplico por 30.48 centímetros, que es equivalente a un pie. Pies y pies se van a cancelar. Entonces me va a quedar 208 multiplicado por 30.48, que es equivalente a 6.339.84 centímetros por segundo. Si yo paso eso a metros, tendría que dividirlo en 100. La velocidad sería de 63.39 metros por segundo.